Muy buenas tardes, mi nombre es Saskia Estrada, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lenguas Castellanas. Y hoy les vengo a hablar sobre la comprensión lectora. Para empezar, vamos a definir qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee. Y consiste en encontrar el significado de las palabras que nos está dando el lector y entender qué mensaje nos quiere dar él. Para la comprensión lectora es muy importante tener en cuenta que se debe de tener coherencia, tenemos que saber interpretar, retener y organizar las ideas. Existen muchas estrategias para la comprensión lectora. Estas estrategias son varias actitudes que tenemos al momento de leer un texto y nos ayudan a comprender mejor el texto y también a disfrutar la lectura de mejor manera. Una de estas estrategias es hacer resúmenes. Esto nos facilita que al momento de que ya hayamos terminado la lectura, nos facilita de recordar cuáles son los puntos más importantes de la lectura y de qué se trataba la lectura. La segunda estrategia es conseguir las palabras claves o las palabras que son más importantes en el texto o que nos llevan a entender mejor el texto. También hace parte de esta estrategia el identificar las palabras que no conocemos, ya que en una palabra puede estar pues un significado que nos cambia el contexto de lo que se está leyendo. Entonces es muy importante que tengamos clara cada una de las palabras que estamos leyendo y si no conocemos, parar y buscar para así poder entender mejor lo que se está leyendo. La tercera estrategia es organizar. Puede ser organizar de manera escrita o también gráfica, creando así mapas conceptuales. Esto nos ayudará a tener una mejor idea de lo que estamos leyendo. Es decir, si hacemos un mapa conceptual, pues ya al momento de colocar el título podemos colocar los aspectos más importantes de lo que estamos leyendo. Y esto al momento de terminar la lectura nos va a dar idea o nos va a llevar a los puntos importantes y que se destacan en nuestra lectura. La cuarta estrategia es evaluar lo aprendido. Esto quiere decir que entre cada párrafo o entre cada lectura que se va haciendo por cada página, de pronto tomarnos un tiempo para preguntarnos a nosotros mismos si hemos entendido y así poder decir, no, es que esto que está en esta página no lo entendí y regresar ahí y poder entender qué es lo que nos están queriendo decir y también pues así poder seguir entendiendo el texto, porque si no entendemos una parte nos vamos a perder de toda la coherencia que lleva el texto. Y por último, la quinta estrategia es cuestionarnos el texto. Al momento de terminar una lectura, cuando ya tenemos un resumen o cuando ya hemos elaborado un gráfico, pues es importante también cuestionarnos por qué se dio esto en el texto, qué pasó en el texto, qué por decirlo así, si estamos leyendo un cuento, este personaje hizo esto. Entonces es muy importante también cuestionarnos y pues así entenderemos mejor lo que estamos leyendo. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Cuadrado y quiero empezar por cuando nos encontramos nuestro primer encuentro con el texto. Es leyendo el título. Eso nos permite saber de lo que va a tratar. También debemos resaltar las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias. Eso nos permite organizar el texto y nos permite comprenderlo y nos permite tal vez analizarlo mejor en cuanto a qué es lo que nos quiere decir ese autor, cuál es el propósito, cuáles son sus ideas, cuál es su intención.
También es importante saber eso, y eso tal vez lo encontramos cuando nos ponemos a buscar la vida de ese autor, su contexto, su época en la que se escribió ese texto. Es muy importante porque cuando hay ciertos sucesos que pasan en los textos y no los comprendemos es porque son sucesos que pasaban en épocas pasadas. Entonces hay que buscar la vida de ese autor. También relacionar con ejemplos eso que nos están diciendo en el texto es muy importante, porque porque si nos hacemos ejemplos, estamos diciendo que estamos entendiendo lo que nos está diciendo el texto. Queremos también enfatizar en la lectura crítica, texto que fue realizado por Paul y Elder, porque ellos nos dan 5 tips o 5 mecanismos para una buena lectura. A pesar de que se centran en la lectura crítica, nos pareció un poco importante, así que vamos a hablar de ello. Nos dan 5 métodos: parafrasear, explicar, analizar, evaluar y representar. Nosotros lo sintetizamos de la siguiente manera: nos permite una mejor lectura porque primero vamos relacionando cada oración por medio de ejemplos. Luego explicamos lo que nos dice un párrafo asociándolo con la vida real. Después analizamos el razonamiento del autor, si tiene sentido lo que él nos está diciendo. Y por último, nos apoderamos de dichas ideas y esto nos permite ver si verdaderamente entendimos esa lectura. Apoderándonos de esas ideas y hablando como si fuéramos el mismo autor, sabremos si verdaderamente comprendimos la lectura. Bueno, ahora les habla Luisa Gutiérrez. En este momento, para concluir con nuestra exposición, vamos a analizar un pequeño texto, el cual es un poema, teniendo en cuenta aquellas estrategias antes mencionadas por mis compañeras. Ya debemos tener claro que la comprensión lectora es la capacidad que tenemos de comprender un texto y saber qué nos quiere transmitir el autor. Bueno, acá tenemos el texto. Nuestro primer encuentro con él sería el título, el cual es Noche. Mediante este título podemos inferir que posiblemente el autor nos va a hablar de la noche. Procedemos a leerlo. Cirio, candil, farol y luciérnaga, la constelación de la saeta. Ventanitas de oro tiemblan y en la aurora se mecen cruces superpuestas, cirio, candil, farol y luciérnaga. Luego procederemos a sacar las palabras claves o esas palabras que de pronto podemos o que pueden ser desconocidas para nosotros. Las palabras que en este caso sacamos fue saeta, la cual significa flecha, y candil, que es un utensilio para alumbrar. Después podemos proceder a buscar la biografía del autor. Tenemos que es Federico García, el cual fue un poeta de la literatura española del siglo XX. Una vez investigado esto, podemos inferir que este poema fue escrito en el siglo XX, es decir, que es un poema antiguo. También podemos ya en este momento cuestionar el texto, teniendo en cuenta estos puntos que resaltamos del poema, y podemos deducir o podemos inferir que el autor nos está hablando de la noche y colocamos de pronto un ejemplo, como también los mencionaron mis compañeras, hacernos ejemplos, meternos en el texto e imaginarnos el lugar, el espacio. Bueno, ya tenemos claro que es la noche, que posiblemente el autor está en la puerta de su casa
en su ciudad o su pueblo y está contemplando la noche con todo lo que hay en ella y todo lo que hay en su alrededor. ¿Por qué decimos que fue escrito en ese tiempo? No solamente porque el autor es de esa época, sino porque él usa términos como candil y farol. Sabemos que en esos tiempos se usaban estos utensilios para alumbrar, ya que en ese tiempo no existía el alumbrado público. Ya así podemos hacer una comprensión lectora del texto y una lectura crítica de él. Muchas gracias. Esperamos que la exposición haya sido de mucha ayuda y comprensión para todos ustedes.